empezar? Vos que tenés el mail de la SAP. Gracias. Venga, vale. This meeting is being recorded. Entonces, tengo que grabar, tengo que compartir. ¿No ven? Es que Todavía yo no. normalmente no lo hago con Zoom y a ver si me deja. Donde dice share abajo, creo que es. Share. Sí, pero luego me dice pestaña de Chrome, ventana o toda la pantalla. Y le estoy dando a toda Y, la pantalla. y si no elegís puedes elegir la que vos querés poner, la pestaña que vos querés compartir, que te muestra ahí como varias y elegís donde se ve la presentación. Creo que es así. Vale. A ver, esto está yendo lento. Es que no logro conseguir ver dónde está mi presentación. Ah, O sea, la tengo abierta, pero no te aparece. pero cuando voy a compartir, no, ahora. Vale. Ah, buenísimo. Es que es porque va lento, ¿eh? Es porque va lento. Vale. ¿Están viendo la presentación? Ahora está empezando, dice. Ha empezado Está a dando compartir la pantalla. Ahí vueltas. sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, pues Sí. buenas tardes a todos. El título de la presentación es el que ven en pantalla, lesiones precursoras de cáncer gástrico, y es una nueva propuesta que se llama OLGIMA de clasificación de riesgo de estas lesiones precursoras. Entonces, esto empieza hace unos cuantos años con un registro multicéntrico nacional español de cáncer gástrico que se llama Epigastric, es un registro nacional, y de aquí salió el proyecto EDGAR, que es detección precoz de lesiones precancerosas gástricas, ¿vale? Que es una cohorte prospectiva de lesiones precursoras de cáncer gástrico. Y entonces fue el proyecto Epigastric EDGAR, que para ver nuevas estrategias para detección precoz de estas lesiones y cómo prevenir de alguna manera cáncer gástrico. Esto lo lideran bueno, Leticia Moreira, que es gastroenteróloga en el Hospital Clinic, y Albeniz. A ver si pasa. Vale. Miriam, si Actualmente querés, ahí va, está. Dime. Para Hola. que se compartiera así en pantalla grande, ya está, gracias. Si no estoy haciendo nada. Ta, ta, ta. ¿Está en pantalla grande? ¿Qué Y ahora diapositiva sí, estáis viendo? la que dice 28 Centros España. Vale, perfecto. Y lo que hay ya 1.500 casos incluidos de tanto controles como cáncer y lesiones premalignas. Y lo que se quería hacer era caracterizarlos muy bien clínicamente, sobre todo las lesiones precursoras y el cáncer gástrico, una caracterización molecular y también crear este consorcio como una red muy sólida, multicéntrica,
para que incluía patólogos, gastroenterólogos, epidemiólogos, etcétera, para este estudio. Entonces, la evaluación del riesgo de cáncer gástrica se hace en función de la severidad de atrofia y de metaplasia intestinal según las recomendaciones de Sydney. Y entonces fue cuando se propuso el algoritmo de Oljima, que al final se publicó en Histopathology. Y yo les quería hacer una pregunta a cuáles son las dos lesiones precursoras principales de cáncer gástrico: la displasia de bajo grado, la metaplasia intestinal, la atrofia glandular, displasia y metaplasia o metaplasia y atrofia. Que conteste cualquiera. Es igual, yo como no os estoy viendo, no sé quién está contestando, además os conozco. 20 Bueno, de repente, ¿no? sí, 20. la respuesta exacta es metaplasia intestinal y atrofia glandular. Estas son las principales precursoras de cáncer gástrico, porque evidentemente hay más, ¿no? Uno puede tener pues otras cosillas que por ahí también pueda ser precursor de cáncer gástrico. Entonces, como todos, bueno, he hecho un poco de repaso, pero que espero que no sea para ponerlo todo, para que el hilo conductor sea bueno. Como saben todos, la carcinogénesis gástrica es un proceso multifactorial que intervienen elementos genéticos y también factores ambientales. Evidentemente, la infección por Helicobacter pylori es especialmente de los tipos KG, BAC-A, SAP-A. Infección por virus de Epstein-Barr, que está cogiendo fuerza también. Fumar, cambios en el microbioma, que esto pasa mucho en los pacientes que se toman inhibidores de la bomba de protones durante muchísimo tiempo. El tipo de dieta, una dieta pobre en fruta y vegetales, pobre en fibra y alta en sal, en comidas preservadas, ahumadas, carne procesada, carne roja procesada, pues contribuye también pues a esta noxa para la mucosa gástrica, ¿no? Y luego, claro, hereditariamente, si uno pues nace en una familia o hereda, ¿no? Pues algunos genes, como ¿no? Pues tiene mucho más riesgo de hacer un cáncer gástrico y incluso de tener pues algunas lesiones precursoras. Es bien sabido, pero no vale la pena repasarlo. Desde el año 75, Correa hizo la cascada de la carcinogénesis gástrica, donde incluyó los factores ambientales y los factores propios del huésped. Y es una progresión que nosotros podemos ver al microscopio, y el endoscopista ve lo ve macroscópicamente, porque el endoscopio es nuestra macro de las biopsias, y hay una primera infección de Helicobacter pylori que pasa de un epitelio normal, bueno, una mucosa normal, no es un epitelio, a una gastritis crónica que puede hacerse atrófica ya añadiendo factores ambientales, y si no se erradica el Helicobacter pylori, como fumar, como dieta rica en sal, ahumados, etcétera, lo hemos dicho. Ahí puede haber factores protectores como los antioxidantes, pero luego aquí se le tiene que sumar algunas alteraciones genómicas, respuestas inmunes al huésped, la inflamación que puede haber y ya cambios moleculares que secuencialmente pueden pasar de una inflamación, metaplasia, displasia, o sea, atrofia, metaplasia, displasia y adenocarcinoma. Pensar que este modelo es similar al de Barrett y es similar a lo que pasa en esta reparación constante, esta inflamación constante, similar a lo que pasa en inflamatoria intestinal. Entonces, esto es muy simplista, pero un poco las rutas que van hacia la atrofia de la mucosa gástrica pueden ser porque
tengas una gastritis crónica atrófica, pues por autoinmunidad, que sobre todo será de cuerpo y proximal, y la que está asociada a factores ambientales, a infección por Helicobacter, es más distal, pero pueden coexistir estas dos. Solo por recordar, porque luego como hablamos de la atrofia, la mucosa del fundus y del cuerpo tiene un cojín, que le digo yo, un colchón glandular, ¿vale? Todas estas criptas glandulares, y tiene un epitelio foveolar que lo podemos ver más o menos ondulado, que es mucoproductor y que aquí lo tenemos, ¿vale? Está compuesta de células principales y células varietales, que son las que secretan ácido clorhídrico, y esto por si hay residentes lo he recordado. En la mucosa antral y en el cardias podemos ver glándulas mucoproductoras y epitelio foveolar, que aquí las vemos, y esto sirve para la clasificación y gradación de la gastritis, que en esto se basa todo. Esto es una clasificación que ha estado modificada, pero que data del año 96 y es una escala analógica visual de lo que tenemos que decir una gastritis, ¿no? Yo tengo que decir gastritis atrófica o sin atrofia, el grado, sin metaplasia intestinal y decir si tiene actividad o no. O sea, decimos 5 cosas. Si hay inflamación aguda o no, o sea, cantidad de neutrófilas. Neutrófilos normalmente no tiene que haber, si hay pocos, moderados o muchos. Lo mismo con la inflamación crónica. En realidad, la mucosa gástrica entre cripta y cripta glandular prácticamente no tiene nada. Puede tener un linfocito, una célula plasmática, pero no está lleno como la lámina propia del colon, por ejemplo, que naturalmente tiene linfocitos y células plasmáticas. Luego decimos el grado de atrofia, tanto en el cuerpo como en el antro, y normal es que no hay pues áreas sin glándulas entre criptas glandulares, y entonces leve, moderada, severa, y luego la cantidad de metaplasia intestinal que hay sería leve, moderada o severa, y lo normal es que no haya. Y evidentemente se dice si hay presencia o ausencia de Helicobacter pylori, y a ser posible, no siempre se hace, se dice la cantidad. Yo personalmente solo cuando veo muchísimos y además están en criptas rellenas y repletas es cuando digo abundantes. Porque creo que así igual puedo ayudar a que se fijen más en el tratamiento, ¿no? Entonces, hemos dicho que las lesiones precursoras son la metaplasia intestinal, la gastritis crónica atrófica, pero esta secuencia de inflamación crónica, atrofia, metaplasia, displasia, en algunas circunstancias puede exacerbarse, o sea, ser mucho más rápida, y esto es cuando tienes úlcera péptica, cuando tienes una anemia perniciosa, cuando tienes historia, pues no, gente que hay una tubulización, una reducción gástrica, enfermedad de Menninger, etcétera, o si tienes algunas condiciones que normalmente los adenomas van asociados a tener alguna condición hereditaria, pero que también pues favorece que esta secuencia pues sea más rápida. Entonces, vamos a repasar un momento en la clasificación de Olga. La clasificación de Olga, una pregunta, ¿ustedes la utilizan? ¿O la han utilizado? ¿O la utilizaban? ¿O era demasiado complicada y no la utilizaban? Sí, la usamos, la usábamos. Y la usáis o la usabais, Sí. vale. Es una clasificación que si se quiere hacer bien, no es del todo, o sea, es muy fácil hacerla mal, porque lo que tienes que hacer es tanto en las distintas localizaciones, mirar el porcentaje, poner el score y luego vas a decir el estadio que tiene. Entonces,
es una combinación de localización y lo que ve también el endoscopista. A ver, si no me pasa la diapo. Vale. Entonces, esta clasificación no es que no tenga en cuenta la metaplasia intestinal, pero sobre todo está enfocada en indicar el grado de atrofia en las distintas localizaciones del estómago, tenga o no tenga metaplasia intestinal. Y sí que se ajusta pues, al score visual analógico que acabamos de ver. A ver. Vale. Entonces, ellos se basaron en, para crear esta clasificación Olga, el objetivo era tener un score de estadiaje de la atrofia con o sin metaplasia similar al score de estadiaje de la hepatitis. Y entonces es un sistema de estadiaje basado en histología y que integraba la atrofia de lo que nosotros veíamos con las distintas topografías, ¿no? Se hacía, pues se hace en antro y en cuervo. La atrofia incluía si tenía o no tenía metaplasia, pero no separaban la metaplasia de la atrofia. Y bueno, tenías un score genérico combinando los scores de cada localización. Entonces, por ejemplo, en esta biopsia aquí tenemos una atrofia sin metaplasia intestinal al lado de una atrofia con metaplasia intestinal, pues ellos probablemente lo que van a hacer el score es de esta atrofia independientemente de lo que hay aquí. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a ver que los patólogos no hacíamos el Olga todos exactamente igual, había gente que lo simplificaba muchísimo, que si se hacía bien el endoscopista sin que el patólogo le dijera los porcentajes no podía saber exactamente, y la gastritis atrófica, si no te orientan bien las muestras, las biopsias, puede ser que tú no sepas el grado de gastritis. Y había una concordancia interobservador muy mala. Se dieron cuenta que la concordancia interobservador en la metaplasia intestinal era mucho más alta y dijeron que, bueno, que podía sustituirse la metaplasia intestinal por la atrofia porque más o menos se atinaba más o menos igual el riesgo de cáncer gástrico. Y entonces es lo que hicieron. La atrofia gástrica fue reemplazada por la metaplasia intestinal y crearon el OLGIM, que es este artículo. De hecho, lo veremos en la siguiente diapositiva, la concordancia interobservador en displasia es baja, que esto a mí me sorprendió muchísimo. En atrofia es sustancial y es casi perfecta en metaplasia intestinal. Y entonces vieron que, bueno, que les subían la concordancia interobservador para decir, y como es una lesión precursora, pues con metaplasia intestinal iban bien y más o menos todos los patólogos miraban y analizaban y respondían pues las biopsias de la misma manera. Con lo cual dijeron que el estadiaje de la gastritis pues que podían sustituir la atrofia por la metaplasia intestinal. Y les podían predecir el riesgo de cáncer gástrico con estos pacientes con lesiones premalignas. ¿Pero qué pasaba? Pues aquí lo contrario, que la atrofia, pues se olvidaron de la atrofia y las dos lesiones son precursoras. Es más, si uno le pregunta, me preguntáis, ¿qué es más peligroso, atrofia o metaplasia intestinal? Probablemente os diré
que lo más peligroso es tener una atrofia severa para progresión de cáncer. Y entonces aquí con el Olgim, pues ya nos íbamos al otro extremo. Y ves la concordancia, en atrofia era 0,64, en metaplasia intestinal casi 90, en displasia en genérico 0,41, porque las displasias de bajo grado, que son difíciles de ver y que sobre todo cuando hay metaplasia intestinal, no tenemos consenso entre patólogos. Y las de alto grado, pues sí, porque ya pues arquitectural, citológica, etcétera, y las vamos viendo. Entonces aquí vemos los dos sistemas de estadiaje de riesgo y se basan en lo mismo. Lesión en cuerpo, hay biopsias de cuerpo, biopsias de antro que incluyen la incisura. Bueno, pues depende de lo que teníamos, pues aquí podíamos dar el estadio de riesgo. Los pacientes con un estadio 3 o 4 son a los que se sigue más intensamente. Entonces, bueno, pues aquí tenemos el Olgima. Es un estudio transversal de 34 hospitales españoles que después de descartar los pacientes que se tuvieron que descartar por distintas, porque tenían datos insuficientes, nos quedaron casi 1000 pacientes. La edad media en 54, la mayoría eran mujeres y se conocía si había Helicobacter, o sea, el estatus de Helicobacter pylori se conocía. Entonces, ¿qué hicimos en estas biopsias? Lo que se miró es en antro y cuerpo, se miró el grado de metaplasia intestinal, leve, moderado, severo, y el grado de atrofia. Y entonces esto es en lo que se basa el GIMA, que es Operative Link on Gastric Intestinal Metaplasia and Glandular Atrophy Assessment. Y entonces en el informe patológico lo que ponemos es, miramos las biopsias de antro, si nos separan antro e incisura, la incisura va con el antro. Entonces, miramos la atrofia glandular y, pues, por ejemplo, es moderada. Y miramos la metaplasia intestinal. Por ejemplo, no hay. Bueno, pues entonces nos quedamos con un 2, porque es el score más alto, ¿vale? 2 en antro. En cuerpo, pues atrofia glandular, pues aquí, yo qué sé, pues severa, ¿vale? Y metaplasia intestinal, pues también marcada, porque, ¿vale? Y entonces nos quedamos con un 3. Esto sería 3 y 2, ¿vale? Pues, a ver, esto era antro. Perdón. Uy. Esto era antro, ¿vale? Y esto era cuerpo, ¿vale? Pues en el antro era un 2 y en cuerpo era un 3. Un 3, ¿vale? Pues el riesgo de este paciente es el máximo y lo tendrán que seguir. Ya, todos los estadios 3 y los estadios 4 son los que van a seguir. Y aquí tenemos, estos ejemplos son del artículo, luego pongo un par de ejemplos más. A y B son de antro y de cuerpo del mismo paciente, y aquí hay una atrofia leve sin metaplasia intestinal y aquí hay una atrofia marcada sin metaplasia intestinal. Aquí el Olgim, como no hay metaplasia intestinal, sería 0, pero el Olgima, ¿vale? Marcada y leve, ¿vale? O sea, marcada y leve sería un 3, ¿vale? Y en este otro caso, G y D, ¿vale? Entonces el antro, hay una metaplasia intestinal, bueno, igual con este aumento no se ve, leve, y hay atrofia marcada. Y en el cuerpo también hay atrofia marcada y hay metaplasia intestinal leve. Aquí el Olgim hubiera sido 2 porque había metaplasia intestinal leve y el Olgima es 4. Estos dos pacientes se les tiene que seguir más que si hubieran sido asesorados solo con el Olgim. Ahora, si haces el Olga y el Olgim, lo cubre todo, pero nosotros personalmente no estábamos haciendo Olga. Entonces, los resultados del estudio es que Olgima nos identificaba todos aquellos pacientes estadios 3, 4 Olgim, ¿vale?
más los pacientes que eran Olgin de 0, 1 o 2 con atrofia marcada y que no tenían metaplasia intestinal, ¿vale? O sea, metaplasia intestinal leve o que no tenía, pues nos los pescaba Olgin porque si tenían atrofia, pues ya está, pero no tenían metaplasia intestinal. Entonces, 3,9% de los pacientes resultaron en que tenían más riesgo de cáncer gástrico del que se hubiera dado si se hubiera hecho solo Olgin. Y los que eran Olgin, sí, estos están divididos en los que 1,7 con Olgin alto sin metaplasia, sin atrofia, y 1,2 con atrofia importante, pero prácticamente sin metaplasia intestinal, y un 1% que tenía los dos criterios, ¿vale? Entre los que eran Olgin bajo, que es lo que casi lo más importante es que cuando no tienes metaplasia intestinal y tienes atrofia, todos estos los pesca. Y era importante porque era más sensible que el Olgin. Con lo cual, Olgima ha aumentado sensibilidad, el valor predictivo negativo, o sea que cuando dice que no, es que no, porque está detectando más, además, es más alto. La cura, sí, ¿cómo se llama en castellano? Bueno, es más alta en el Olgima y el área bajo la curva es de 1 en el Olgima y de 0,81 en Olga. Entonces, os voy a poner un par de casos. Aquí tenemos estas biopsias de un caso y lo que vemos es que hay metaplasia intestinal, ¿vale? Tiene una gastritis crónica atrófica en áreas severa, ¿vale? O sustituida por metaplasia intestinal con metaplasia intestinal incompleta moderada. Y este otro caso tenemos una atrofia que, bueno, no tiene actividad, no tiene Helicobacter, y porque también lo tenemos que decir, y tiene una metaplasia intestinal completa, hay que irla a buscar, moderada con una atrofia gástrica, con una gastritis crónica atrófica severa. Entonces, en estos dos pacientes, uno tenía una metaplasia intestinal incompleta y la otra completa. Es importante, primero voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Es importante decir si la metaplasia intestinal es completa o incompleta? Sí. Vale, es importante. Siempre que se pueda decir. ¿Y cuál tiene más riesgo de cáncer gástrico? La incompleta. La incompleta, ¿vale? La incompleta tiene más riesgo de progresar a cáncer gástrico, pero no siempre, y a mí me ha pasado a veces que digo, esta es incompleta, la rebajo y ahí que me sale que es completa y digo, No. O sea que a veces decir, porque esto yo tengo mucha discusión con los gastroenterólogos, digo, mira, yo si lo veo te lo digo, pero cuando me es imposible porque está muy mal orientado, me da mucha cosa decírtelo, ¿vale? Entonces aquí tenemos un tercer caso que teníamos una gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal y había áreas de mucosa normal, ¿vale? Entonces era una atrofia moderada en las áreas en que había atrofia, ¿vale? Y tenía una metaplasia intestinal, pues también pues era leve porque era muy focal. Entonces, el hecho de que haya fragmentos de mucosa gástrica normal entre estos fragmentos de biopsia, ¿a qué es debido? A que el endoscopista ha biopsiado distintas áreas, a que estos fragmentos nos hemos equivocado, los hemos metido ahí y son de otro paciente, o que la metaplasia intestinal tiene una distribución parcheada, o ninguno de los anteriores. Claro, es que esto no distribuyo. Les voy haciendo levantar mano y ¿cuál piensan? O sea,
¿Es de otro paciente eso? No, No, no. no. No es de otro Debería ser paciente. la A. Bueno, pues Ya es la sé. C, porque sí, o sea, porque la metaplasia intestinal muy, muy, muy frecuentemente hace como el Barrett, que puede haber islotes y hay áreas, y entonces ellos van biopsiando, igual han biopsiado la misma área. También puede ser la A, también puede ser de A, pero lo más frecuente es que sea porque la metaplasia intestinal es muy parcheada y eso lo tenemos que saber nosotros y lo tienen que saber ellos. Por lo cual, en esta biopsia nos vamos a informar lo peor, ¿vale? Porque no vamos a hacer una media de la atrofia en las áreas que sí, las áreas que no y de la metaplasia, ¿vale? Porque como la metaplasia intestinal es parcheada, entre comillas, vas a ir en contra del paciente, porque puede ser muy geográfica, ¿vale? Es otro concepto. Y aquí teníamos una gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal, la biopsia está mal orientada y la verdad es que cuesta un poco de decir el grado de atrofia, ¿vale? Y el grado de metaplasia intestinal sí que lo puedes decir, pero a veces aquí dices, uff, ¿y ahora qué le digo? Si esto es completa, incompleta, claro, si tengo solo un fragmento, me es difícil, pero muchas veces hay otros fragmentos más bien orientados y uno se puede ir salvaguardando pues lo que vale el diagnóstico. Y esta otra es una gastritis crónica atrófica con actividad aguda, veis aquí, el Helicobacter pylori era positivo y tenía una hiperplasia foveolar importante. Yo a veces cuando solo veo hiperplasia foveolar, claro, pienso, esta hiperplasia foveolar, bueno, y así dicen los libros también, es reactiva a que hay menos glándula porque intenta aumentar, ¿vale? La superficie glandular, la cantidad de glándula del estómago. O sea, indirectamente cuando solo, a no ser que sea un borde de úlcera, ¿eh? Que si es un borde de úlcera es otra historia porque es una lesión aguda que hay allí. Pero si te biopsian esto y dicen que te lo gradúes tú, pues a veces no puedes decir exactamente el grado de atrofia, pero sí que puedes decir que hay atrofia. Entonces puedes explicarlo, ¿vale? No sé el grado de atrofia, pero aquí hay atrofia, ¿vale? No veo metaplasia y si luego tienes otro fragmento como esto, pues ya puedes graduar la atrofia, pero a veces solo tenemos esto y podemos decir que tiene atrofia y podemos explicarlo, ¿vale? Entonces, voy a poner unas cuantas definiciones. La displasia gástrica son cambios neoplásicos inequívocos del epitelio gástrico que no está, luego se grada, pero que no tiene invasión, bueno, estromal de la lámina propia, ¿vale? Entonces, hay la tipo intestinal, ¿vale? Que quizá es la más frecuente y es la más reconocible, ¿vale? Y esta suele asociarse igual cuando ya tenemos la metaplasia, porque el pH de la metaplasia intestinal no le gusta mucho al Helicobacter, pero ha venido de una infección crónica normalmente de Helicobacter pylori, ¿vale? La displasia de tipo foveolar o la tipo gástrico suele, pero no es exclusiva, mucosas que no tienen infección por el Helicobacter pylori, ¿vale? Luego hay la displasia cerrada, ¿vale? O adenoma también se le llama, ¿vale? Se les puede llamar adenoma a estas displasias, ¿vale? Que recuerda las lesiones cerradas del colon, ¿vale? Y la displasia de criptas, que es poco frecuente y no hay que abusar, ¿vale? Sobre todo cuando está muy teñido, porque es la que no madura, pero tienes que ver una displasia, y suele ser de tipo intestinal, franca, ¿vale? Y si no, se lo enseñas a un compañero o te lo dejas para el día siguiente para ver si está menos maligno. Y luego hay la de bajo grado y la de alto grado. La de bajo grado, normalmente las alteraciones suelen ser más citológicas que arquitecturales y la citología es leve o moderada de atipia y arquitecturalmente hay menos alteración. Y la displasia de alto grado, bueno, yo sigo las clasificaciones
de los japoneses, no sé vosotros qué estáis siguiendo, pero la displasia de alto grado en estómago y esófago es equivalente a carcinoma in situ, ¿vale? Tiene citología marcada atipia citológica y normalmente tiene alteración arquitectural también, ¿vale? Entonces, riesgo a progresión en los grados de displasia, que vale la pena decir los grados de displasia cuando dices displasia, intentar decir el tipo y el grado, ¿vale? Porque si es alto grado, el riesgo de progresión es 2/3, o sea, casi el 70%. En cambio, si es un bajo grado, el riesgo de progresión es, ellos van a correr más. Igual hacen una disección submucosa del tipo de lesión que tengan, ¿vale? Y esta pues es entre un 5 y un 20% más o menos. Suelen tener alteraciones moleculares importantes, mutaciones en estos genes y ya inicialmente la alteración inicial de ER2 es importante, ¿vale? Entonces, en conclusión, la nueva clasificación o el nuevo sistema de clasificación de riesgo o el GIMA nos está identificando a aquellos pacientes con más riesgo de cáncer gástrico, ¿vale? O el GIMA 3 y 4, que nos está cogiendo todos los pacientes OLGIM 3 y 4 y aquellos que además tienen atrofia que fueran OLGIM 0 a 2, pues igual es un OLGIMA 3 o ¿vale? Estos también los ves. ¿Qué limitaciones tenemos? Pues que ha sido un estudio transversal, ¿vale? Y que se tiene que validar y se tiene que coger pues, más datos a largo plazo para predecir que esto es una buena clasificación para predecir el riesgo de cáncer. O sea, no tenemos un seguimiento, ¿sabes?, en el tiempo. En este estudio, la metaplasia pseudopilórica, que también se sabe, ¿vale? Pues es un tipo de metaplasia, que también se sabe que es una lesión precursora, no se incluyó. Entonces, esto es un fallo importante, pero bueno, no se consideró en su momento y no se incluyó porque además no todo el mundo la informa. Y que a veces no se puede decir exactamente el grado de atrofia que hay y esto es una limitación importante para la clasificación, pero también lo es para Olga y se tiene que validar. Se tiene que validar a nivel clínico, a gran escala y ahí es donde queremos invitar a todo el mundo. Con los datos de Olga y OLGIM, o sea, que previamente, y a tener un seguimiento largo de estos pacientes para ver la predicción de si estas lesiones progresan o no progresan, porque la sospecha que tenemos ahora, que es una sospecha, es que no sabemos si estamos sobreestudiando, ¿vale? Demasiado, porque yo me doy cuenta que doy el OLGIMA, estoy dando más 3 y antes daba más 2. 4 doy pocos, pero el 3 va saltando por ahí y pienso, bueno, a ver, ¿sabes? Yo lo estoy utilizando. Bueno, como conclusión y mensajes para llevar a casa y que las lesiones de precursoras de cáncer gástrico, las principales son la gastritis crónica atrófica y la metaplasia intestinal, que el grado y la clasificación se basa en hacer en definir bien la gastritis, ¿vale? Porque así el patólogo sabe lo que está diciendo y que tú si dices las 5 cosillas que tienes que hacer ya tienes mucho ganado. Que el sistema Olga es poco reproducible entre patólogos, el OLGIM es más reproducible, pero no estaba incluyendo la atrofia, y que la combinación de Olga y OLGIM, que es lo que hemos intentado hacer, es más sensible, la recomendamos, pero con 3 estrellas se necesita una validación clínica, ¿vale?
y que el tipo de metaplasia intestinal 100% en algunos casos no se puede determinar y que hay lesiones que son frecuentemente parcheadas, sobre todo en la metaplasia intestinal. Otra cosa muy importante, yo es que siempre estoy con el teléfono con los endoscopistas o escribiéndoles un WhatsApp o un mail, porque la comunicación patólogo-endoscopista es esencial para tanto el diagnóstico nuestro como luego para ellos el manejo del paciente. Y bueno, como última noticia es que nos propusieron pues la portada del número de la revista de ese mes, que estamos muy contentas, bueno, muy contentos. Y ahora, pues para hacer la validación, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues la validación, lo que vamos a hacer para que esto sea reproducible y tenga impacto clínico y en la indicación exacta de la vigilancia endoscópica, primero, queremos ver que sea reproducible el score ALGIMA, cuantificar el impacto clínico del uso esto, o sea que si estamos sobreestadiando o no, ¿vale? De la vigilancia. Y lo que queremos hacer es un estudio multicéntrico internacional con una lectura ciega de una serie enriquecida de biopsias gástricas, 500 biopsias, 8 patólogos, y estamos invitando a muchos países, o sea que si tenéis interés, pues también, ¿no? Leticia está invitando a los gastroenterólogos y seguro que se van a necesitar patólogos, ¿vale? Y ver pues el impacto clínico. Lo que vamos a hacer es una corte independiente de Olgima de 3.000 pacientes con biopsias sistemáticas y ver cómo se reclasifican Olga, Olgim, Olgima y ver o sea, en el momento y verlo en el tiempo con vigilancia. Si progresan, si no progresan y qué pasa, ¿vale? Entonces, ¿qué resultados esperados tenemos? Bueno, pues tener un consenso operativo y un almacenamiento de esta estimación es robusta, si es reproducible, si, bueno, la utilidad histológica darle evidencia y ver si esto es fácilmente transferible a la clínica y implementarlo en los informes anatomopatológicos y en los circuitos de vigilancia siguiendo esto. Yo me estoy utilizando Olgima pues porque soy parte de este estudio, pero a ver, no es obligatorio, pero bueno, yo lo estoy haciendo y de momento hay 14 centros, creo que ya hay 16 ahora, que están en este estudio ya prospectivo de validación y se solicitó una beca a la Asociación Española de Gastroenterología que creo que no nos la han dado. Y se lo tengo que preguntar a Leticia. Pero bueno, si no, lo haremos igual, porque nada. ¿Y qué más? Y nada, este es el equipo. Aquí estamos con Leticia es esta, no sé si lo conocen. Gloria, que también es endoscopista, yo y bueno, toda esta gente, que la mayoría son gastroenterólogos, pero bueno, pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver, Preciosa la presentación, muy práctica, aprendimos muchísimo. Tenemos un montón de preguntas para hacerte. vale. Yo ahora no os veo. ¿Cómo? Ahora. Perfecto. Ahora no te, ahí no sé Sí, si se me ve. sí, os veo, os veo. Bueno, preciosa la presentación, pero está como, tenemos varias dudas y comentarios para hacerte. Primero que nada, te quería preguntar, porque tenemos varios colegas endoscopistas conectados, sobre la preanalítica y la recepción de las muestras para poder hacer el Olgima lo mejor posible, digamos. A mí Estamos me, tratando, a mí me sí, toman muestras en botes separados, ¿vale? En frascos ahí está, separados, antro, incisura y cuerpo. bien, Y recibo 3 botes. ahí va, Muchas veces recibo antro, incisura y cuerpo. También es válido, ¿vale? Porque como al final el antro va con la incisura para clasificación, no hay problema.
Entonces, en el caso de que se encuentre cualquier otra lesión, ¿vale? Que encuentren en otro frasco separado. Si ven una lesión, yo qué sé, en el fundus o ven otra lesión en algún otro sitio, pero normalmente lo que hacen es... Y le preguntaré a Leticia porque creo que cogen eh, curvatura mayor y curvatura menor en cuerpo, o sea que, pero esto os pasaré el protocolo, porque no me lo sé exactamente y no os quiero ni decir que lo sé, ni, o sea, ni mentir, ni, o sea, os pasaré el protocolo, ¿vale? De exactamente, pero que yo recibo antro, incisura y cuerpo, seguro, y que recibo varias también, y a mí me da que están cogiendo curvatura mayor y menor, ¿sabes? O sea, que están cogiendo de distintas Ah, localizaciones. ok. Pero si me cogen cuerpo proximal y distal, pues es que no lo sé. Con lo cual os pasaré el protocolo, ¿vale? Bien. En cuanto a la metaplasia intestinal, ¿utilizás las MOOC de rutina o solo la profundización, como dijiste? Porque lo que entendí, por lo menos yo, fue que te basás en la presencia de células de Paneth en el caso de que para estar seguro de que es una metaplasia incompleta, profundizás, ¿puede ser? Sí, sí, Ah, porque no sé si vosotros estáis utilizando algún tipo de tinción. no, por lo menos No, no, yo no. no. Porque, bueno, yo no utilizo, ¿vale? Yo no utilizo ninguna tinción especial. A veces, cuando dudo, hago un CDX2. Porque cuando hay esas glandulitas que han perdido el moco, que son más basófilas, las células y tal, a veces, pero es que igual lo hago una vez cada mes, ¿vale? Y con la cantidad de biopsias que tenemos, he utilizado un CDX2 y me cercioro y realmente yo hubiera dicho que no, el CDX2 es positivo, pero normalmente no hago ninguna tinción. No. Bueno, del estudio que ustedes hicieron, como lo explicaste bien, se recoge que la mayor variabilidad interobservador es en el grado de atrofia, porque la metaplasia intestinal es un elemento histológico que es mucho más fácil de mirar y menor variabilidad interobservador, y la displasia de bajo grado. Ujú. Yo creo que tengo una dificultad importante, que capaz que alguno de mis compañeros la comparte, con la atrofia que no es metaplástica, sobre todo en los fragmentos que, como mostraste tú, que no están bien orientados, que tenemos, bueno, todas las dificultades técnicas que podemos tener, ¿no? En esos casos, porque una de las fotitos que mostraste estaba preciosa la orientación y se veía bien la atrofia, pero en otros no. Eh, Ahí, ¿qué comentario más podrías Yo, hacer? si solo tengo estas biopsias de epitelio foveolar y Mm, no es un borde de úlcera, ¿vale? ok, Porque ya saben que los cambios reparativos de bordes de úlceras empiezan así, con una proliferación de epitelio foveolar. Entonces, eh, mm, yo sí tengo solo epitelio foveolar y no tengo criptas y no tengo nada más, digo fragmentos superficiales de epitelio foveolar, ver nota. Y en bien. una nota, y le digo el helicobacter. Y entonces en una nota le que, bueno, entonces yo me leo el informe de endoscopia, porque vosotros recibís el informe de la endoscopia, ¿no? Sí, Yo me leo el informe de la endoscopia. Si él está diciendo mucosa normal, entonces es cuando le pongo una que digo que histológicamente sugiere que puede haber una atrofia gástrica que no se puede cuantificar y que lo correlacionen con los hallazgos endoscópicos. Si me está diciendo que hay una atrofia, le digo que no puedo valorar por la orientación, porque claro, es como si miraras desde ¿no? los edificios desde arriba y te dijeran, ¿cuán altos son estos edificios? Pues que tú no sabes cuántos pisos tienen, ¿no? Si tienen 10 plantas o tienen 4. Y lo estás viendo desde arriba y tú ves los terrados y dices, o sea, es que lo veo así y no lo veo así. Pues entonces le digo
que hay atrofia, pero que no veo el componente, o sea, que no veo el componente de las criptas glandulares, que no puedo decir si hay metaplasia o no y que no puedo asesorar el grado de atrofia. Se lo explico en una nota. Por la orientación de las muestras, la orientación limita y es que, Sí, porque si te lo inventas, ¿sabes? Igual le estás dando una atrofia grave a un claro. paciente que igual es leve, pero solo te han cogido el epitelio foveolar. Y entonces yo pienso que tenemos que decir lo que vemos. Y lo que no vemos, explicarlo. ¿Por qué no lo vemos? O sea, Bien, o perfecto. por qué no podemos decirlo. Hay una pregunta del chat que dice, en resumen, las biopsias en 2 frascos sería igual que en 3 frascos porque la incisura se evalúa con el antro, ¿es correcto? Correcto, correcto. Porque ahora, desde que sistemáticamente les ponemos el Olgin, porque a veces no lo poníamos sistemáticamente, y ahora sistemáticamente les ponemos el Olgima, ya nos están poniendo 2 frascos. La incisura con el cuerpo, la incisura, el antro con la incisura y el cuerpo aparte. Bien. No sé, ¿alguien más si tiene, María, o alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna otra pregunta? No, excelente la presentación. Muchísimas gracias. Yo no tengo ninguna pregunta. No sé si alguien más. ¿Puedo hacer una pregunta más? Claro, Claro. Si en algún centro donde uno trabaja no informan el Olgima y te ponen bien el Olga por un lado y el Olgim por el otro, vos podés igual tomar el mayor grado de cualquiera de los dos. Es decir, si tenía un sí. Olga, un estadio me refiero, ¿no? Un estadio 3 de Olga y un Olgim 2, si vos tomás el 3, ¿sería lo mismo que hacerlo combinado? Tienes la misma información. Sí. Puedes utilizar, o sea, con el Olga y el Olgim, tú puedes calcular el Olgima. O sea, Perfecto. esto es lo bueno. Lo que pasa que hasta ahora, pues, no sé, nadie. O sea, yo cuando lo pensamos esto dije, pero qué tontería. O sea, hace siglos que nos estamos peleando y decimos que no incluye la otra cosa y que el Olga no incluye la metaplasia intestinal porque dice con o sin metaplasia, pero no la agrada. Y el Olgim no está agradando la atrofia y con lo fácil que es, ¿sabes? Y dices, bueno, pero sí, si tienes la información, te lo puedes calcular tú mismo. Perfecto, gracias. De hecho, así se hizo el estudio, porque teníamos el Olga y el Olgim y calculábamos el Olgiva. Gracias. De nada. Bien. ¿No hay más preguntas? ¿Comentarios? Bueno, te despedimos, Miriam, y te agradecemos de nuevo. Muy claro, precioso toda la presentación, la generosidad y estuvo buenísimo. La verdad nos quedamos recontentos. ¿Algo más? Gracias. Yo Muchísimas sí le gracias. diré, de nada, yo le diré a Leticia, bueno, si es que están interesados, que di esta charla y que, porque ella está contactando a los gastroenterólogos. Y entonces, y si yo que sé, hay algún gastroenterólogo que sea, yo que sé, pues que me contacte a mí o que contacte a Leticia Moreira, pero Bárbaro, si la conoce y si no, a través mío, bárbaro. porque realmente cuantos más seamos, mejor. Sí, claro, Porque bárbaro. una es multicéntrico, es multiinstitucional, es, ¿no?, internacional. Cuanto la incidencia o sea, la prevalencia, la incidencia de cáncer gástrico es distinta, pero también de la infección por helicobacter, o sea, todo un poco. Y entonces yo creo que es positivo unir fuerzas aquí. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miriam, por tu tiempo, por los conocimientos. Te despedimos. Gracias. Gracias, de Hasta nada, luego, hasta gracias. luego, un abrazo. Chao, muchas gracias. Chao, Chao, Muchas gracias. de chao. nada. Puedo cerrar.
Un beso. Chao. Me salió.